¿Ustedes llegaron a un acuerdo finalmente o no, los judiciales? Los judiciales no. Hay casi un conflicto de poderes, ya no es con el gremio, es todo el poder judicial con el gobierno. Pero la Corte pide más plata y el gobierno no se la va a dar. No, el tema son las partidas. La partida es la plata que le mandan. No. Hoy hay ley de autarquía. El Poder Judicial recibe su propio fondo. Recibe su fondo. Pero hay una deuda del Ejecutivo, del Gobierno, sobre el plan de obras, que eso es responsabilidad de la Constitución de 94, eso lo tiene que reintegrar el Gobierno. Pero acá lo que viene peor, y otra cuestión, son las partidas presupuestarias. El Poder Judicial no puede, aunque tenga la plata, tomar decisiones de cambio de partidas o de incremento de determinadas partidas si el jefe del gabinete no lo autoriza. Esto es lo que está establecido en ¿Y el presidente de la Corte administración. tiene autonomía para manejar su plata? No, si no tiene la autorización para modificar las partidas. Entonces, el planteo, yo todavía no sé, voy a tener una reunión mañana, no sé qué pasó en esa reunión entre ¿Es un los buen técnicos. patrón Lorenzetti? ¿Tu patrón es Lorenzetti? Sí. ¿Tu patrón es Lorenzetti? ¿Es buen patrón? La Corte. Y nosotros hemos tenido periodos de discrepancia y todo, pero yo creo que hoy la Corte defiende la independencia del Poder Judicial, que es fundamental. Y ahora este conflicto nuevo estalla porque el gobierno pretende aplicar las directivas del fondo también al Poder Judicial, violando la independencia de poderes. Entonces, si a un Poder Judicial que está en una situación crítica, porque no tiene ni el número de tribunales necesarios para funcionar adecuadamente, no tiene el número de personal necesario para funcionar adecuadamente, no tiene los edificios en general necesarios, es siempre tanto el Poder Judicial de la Nación Pero como los poderes judiciales ¿tiene provinciales. la plata para hacer eso? No tiene. No tienen plata para hacer eso. O sea, la plata para qué le alcanza, para pagar sueldos. Para pagar sueldos. Nada más, no puede hacer inversiones. Nada más. La Corte tiene un fondo anticíclico, la Corte, no el Consejo. Te digo para que tengas una idea. La Corte Suprema administra el 10% del presupuesto judicial y el otro 90% lo administra el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está en una situación ya de hace años caótica. Bueno, lo que pasó este año, te digo, estalló todo el sistema de gestión judicial porque estalló la conectividad. Es decir, los trabajadores entran a su lugar de trabajo y no funciona las computadoras, no funciona el sistema, no se puede cargar la información al sistema. Por otro lado... Es una crisis, digamos. Por otro lado, el mes pasado empezaron a aparecer los casos de tuberculosis, porque es toda la precariedad que tiene Argentina. ¿Tuberculosis qué tiene que ver con eso? La tuberculosis tiene que ver sobre la falta de salubridad que hay en las cárceles argentinas. Yo lo hablé con el ministro de Justicia y va a hacer un estudio. ¿Se contagian los judiciales de lo que pasa en la cárcel? Porque ¿quién toma la declaración a los presos? Se la toman los trabajadores. Y como los edificios judiciales... Suena raro eso. Puedo decir, suena raro, digo. Los oficiales de justicia se contagian de los presos. Bueno, no teníamos antecedentes en la historia. Hoy tenemos 2 juzgados penales, el 30 y el 43 de instrucción. Pero es gravísimo eso. Sí, tenemos un juzgado federal, que hay un caso, y tenemos también una defensoría. ¿Nunca hubo un caso de tuberculosis entre los miembros del Poder Judicial? No. Es ahora, El nuevo. Ministerio de Justicia mandó a hacer al penitenciario un estudio a ver en cuál de las cárceles está el brote. Aparentemente está en la cárcel de Villa Devoto, porque por lo menos los casos que se han dado. Pero, por ejemplo, en lugar de advertir, en este caso la Cámara del Crimen, ¿qué hace? Trata de ocultar el tema, no. Fulanito se lo agarró, se contagió en el colectivo, menganito tal cosa. Y se fueron acumulando los temas y la precariedad. ¿Pero cuántas tuberculosos tienen Devoto? No sé, eso lo tiene que dar penitenciario. Porque es un tema, eso en la justicia es tenemos gravísimo. 2 juzgados, un juzgado, un caso, en otro juzgado 3 casos, uno que está con la enfermedad ya declarada, está siendo tratado, y 2 casos que la reacción dio positiva, entonces están siendo medicados, pero no tienen la enfermedad activa. Eso en el juzgado 43. No, perdón, en 30. Sé que hay un brote de tuberculosis importante que tiene que ver con
digo, con el hacinamiento y todo eso, y tiene que ver con las condiciones de vida precarias. Pero ahí te muestro en qué condiciones trabajan los judiciales. Es decir, sin las mínimas condiciones de salubridad. Entonces, el servicio penitenciario no advierte, porque tendría que advertir al juzgado, si tiene un pantallazo de cómo es la situación en las cárceles. Cuando va un enfermo a un tribunal, tendría que advertir para que se tomen las medidas de prevención necesarias a este respecto. Bueno, nosotros ahora se ha hecho una comisión de crisis ante la denuncia del gremio con el Consejo de la Magistratura, la Corte y los médicos del Poder Judicial, y estamos, no solo, se desinfectaron esos tribunales, sino estamos estableciendo una política de prevención para evitar que esto se repita. Pero entonces vos decís, cuando más hay demanda de la población en su Poder Judicial, estamos en condiciones absolutamente precarias. Y viene el gobierno, por exigencia del fondo, y le dice, no, ustedes tienen que recortar. Bueno, es un disparate. Por ejemplo, hace poco el gobierno está anunciando en esto 93 juzgados nuevos para combatir mejor el narcotráfico. Propuesta en la que estamos todos de acuerdo. ¿Con qué plata? Si van a ajustar, ¿con qué plata van a comprar los edificios? Pero ese es el problema que existe. La intención, que puede ser buena, va por un lado y la realidad va por otro. Tal cual. Es lógico que haya poca credibilidad. Salió un tema que es delicado. ¿Viste cuando salió la ley de protección a las víctimas? Sí. Que la pelearon muchísimo los familiares de las víctimas de delitos. Pues nosotros nos tuvimos que juntar con ellos, porque en el andamiaje sale la Defensoría Pública. Crean 24 defensores públicos para atender a las víctimas de los delitos, porque obviamente un defensor oficial que atiende a un lado del conflicto, que es a los imputados, no puede atender a las víctimas. Pero y sin personal. Yo me reuní con los familiares de la víctima y le dije, presten atención a esto, porque dentro de un año, cuando asuman esos defensores, a los 6 meses, los familiares de la víctima van a decir, la justicia no funciona, porque es imposible. Fíjate, en la provincia de Santa Fe, ¿qué hace una persona en toda la provincia atendiendo los conflictos de las víctimas? Nada. No hablemos de la provincia de Buenos Aires. Nada. Ni siquiera en Tierra del Fuego. Y bueno, así salen las leyes. Salen con limitaciones que precarizan. Y en ese marco pretenden aplicar más ajuste. Es imposible, inviable. Julio, te agradezco la gentileza de haber venido.